Con la mirada en alto recorremos un camino viejo. Los jóvenes en las trincheras de las nuevas generaciones. Hambrientos de lucha y justicia. Luchamos por educación, trabajo y vida. Sembramos la semilla en las nuevas generaciones. Nada nos detiene. Hoy organizamos las batallas. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros y compañeras. Bienvenidos a su programa de nueva cuenta del colectivo de jóvenes de la nueva central de trabajadores, un espacio para todos y todas las compañeras que luchan. En esta ocasión me encuentro con la compañera Lili Plácido y la compañera Carla Galicia. Ellas pertenecen al colectivo Haz Valer Mi Libertad y la compañera Carla también al Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero, ¿verdad? Vamos a platicar en esta ocasión sobre el tema de compañeros presos políticos, presos injustamente en el Estado de México, y bueno, la lucha que este colectivo ha dado en la entidad mexiquense por tratar de liberar a los compañeros. No sé si me podrían comentar un poco más sobre este tema, compañeras. Sí, claro. Pues bueno, somos el colectivo Haz Valer Mi Libertad, soy Lili Plácido y bueno, ya llevamos 3 años con el colectivo luchando de manera continua, llevando una huelga de hambre, llevando protestas pues para liberar a inocentes, porque eso es lo que nosotros nos avala, ser inocentes, defender a personas que fueron criminalizadas solo por su pertenencia socioeconómica, por el tono de su piel, y que son y adquieren ese calificativo de pagadores, alguien que paga un delito que no cometió, pero que no tiene que pagar para lavarle la cara a un gobierno, como el gobierno de Alfredo del Mazo, que hasta ahorita sigue ignorándonos, a pesar de que estamos en un plantón, mujeres que seguimos en resistencia, padres de familia, hermanas, esposas, madres de familia también, pero sin embargo, pues a lo largo de estos 3 años de lucha y con una ley de amnistía que ya fue aprobada y fue saludada incluso por las Naciones Unidas, pues hasta ahorita los injustamente presos, los presos inocentes del Estado de México, siguen presos, pagando delitos que no cometieron. Ok. ¿El colectivo La Libertad cuándo nace? ¿A raíz de qué nace? Pues el colectivo Haz Valer Mi Libertad nace justo porque pues a mi hermano le fabrican el delito y junto a él a otros compañeros, y entonces ven y vemos que no somos los únicos que estamos viviendo esa situación de injusticia en el Estado de México. Y el nombre Haz Valer Mi Libertad nace justo de una palabra que se ocupa mucho en una prisión o en una cárcel, o en las cárceles mexicanas, que es hazme valer, es como pedirle ayuda, pedir una ayuda a una persona, cuando una persona te pide un taco, cuando una persona te pide hasta una cobija, ¿no? Sí, claro. Entonces, ese término Haz Valer Mi Libertad, por eso se ocupa, por eso nacimos con Haz Valer Mi Libertad. Ok, perfecto. Hoy en día tienen la cantidad de compañeros presos políticos por los cuales ustedes están luchando, o solamente es por un caso en específico? No, dentro de, primero como nacimos como una plataforma digital, pues hay 25 casos, okay, y de eso se han multiplicado hasta unos 70 más o menos entre varios colectivos, porque no solamente es Haz Valer Mi Libertad, sino que también se ha incorporado Hazme Valer, que también junto con nosotros nos ayudó a fundar el colectivo, y luego se incorporaron las y los compañeros de Juntos por la Libertad, y entonces entre estos 3 colectivos también la compañera de Kenia Hernández, nuestra compañera, también por ella apoyamos esta causa de nuestra compañera presa política, y pues decimos los derechos no tienen que ser castigados, ni tampoco protestar es un delito, sino todo lo contrario, ¿no? Pero sin embargo ha pasado, entonces por eso también nos unimos a la causa de Kenia. Ok, muchas gracias, compañera. Carla, no sé si me podrías contar un poco más sobre el tema del caso de la compañera Kenia. ¿Qué es lo que pasó con ella? ¿Por qué fue presa injustamente? No sé si me podrías contar más al respecto. Sí, claro. Bueno, primero queremos agradecer el espacio que nos están permitiendo acá compartirles palabras sobre Haz Valer Mi Libertad, y bueno, también sobre el Comité por la Libertad de Kenia Hernández. Y bueno, compartirles que Kenia Hernández es una mujer afroindígena musga, originaria de Xochislahuaca, Guerrero, de la Costa Chica, y bueno, también es feminista,
madre de 2 pequeños y abogada de profesión. Ella, pues, a lo largo de toda su vida ha venido acompañando diferentes procesos de violencias, podríamos nombrarlo así, tanto de casos como de pueblos indígenas que resisten a megaproyectos, pero también incluso con mujeres que han sido víctimas de violencia machista patriarcal, y no ha limitado su labor ahí, ¿no? Ella también liberaba a presas y presos políticos del estado de Guerrero, y una forma en que ella lo hacía era a través de la movilización de la organización comunitaria principalmente, y lo hacía a través de la protesta social, ¿no? Pero es importante mencionar que la herramienta que utilizaba era la liberación de casetas. Y claro, ¿no? Digo, no creo que Kenia haya podido hacer la liberación de casetas sola, entonces por eso lo menciono, que era una cuestión de una organización comunitaria, porque la comunidad tenía esta necesidad de liberar a sus familiares, de liberar a las personas que exigían justicia en sus territorios. Entonces, por eso colocamos como desde este espacio a Kenia, porque un caso que quizás sea referencial del caso de Kenia Hernández es cuando se organiza junto con otras, podríamos decirlo, movimientos, por ejemplo, el Frente Popular de la Montaña, para exigir la aparición con vida del activista Arnulfo Cerón. Es una forma en que nosotros decimos que funcionaba la liberación de casetas, ¿no? Porque justo a través de la liberación de casetas es como el gobierno actúa y entonces entra en acción para la búsqueda del compañero, que también es importante mencionarlo, desafortunadamente fue encontrado sin vida y con indicios de que había sido torturado. A esa magnitud de esa violencia es en la que se vive en el estado de Guerrero y a la que Kenia se enfrentaba, ¿no? Y no solamente ella, sino toda la comunidad de Guerrero. Pero esto es lo que a ella le impulsaba a seguirse organizando. Y bueno, como Kenia y Arnulfo pertenecían al Frente Popular de la Montaña, y digo, bueno, pertenecen como representantes, de abogados, pues, de acompañamiento jurídico, a ella también recibe amenazas y es desplazada a la Ciudad de México a través del mecanismo de protección de personas defensoras y periodistas. Y digamos que la categoría del mecanismo tiene como varias, ¿no? De alto riesgo, menor riesgo, y que para nosotras como defensoras y como periodistas decimos, bueno, ya cuando estás en riesgo y no debería de tener una categoría. Pero lo que pasó con Kenia es que ella sí estaba ya en el mayor riesgo, por nombrarlo así, ¿no? En el que ya había recibido una amenaza directa y su vida ya estaba corriendo lo que podría pasarle lo mismo que a Arnulfo. Y bueno, ya para hacer un poco más breve, yo quiero mencionarlo porque justo el mecanismo también ha sido omiso a estas violaciones por las cuales se está atravesando Kenia, pero claro que Kenia incomodó a empresas, ¿no? O sea, a concesiones económicas, y las incomodó en el momento en que ella, y justo con la organización comunitaria, nombraban que en sus territorios existía el crimen organizado, existían este tipo de irregularidades, de violencias hacia las comunidades, y entonces una forma de silenciarla, y la verdad aquí también me permito hacer como otra pausa, y es silenciarla a medias, porque Kenia sigue haciendo lo suyo dentro de prisión, fue privarla de la libertad. En un primer momento la detienen en Ecatepec, y a pesar de todo ello pudo llevar su proceso en libertad, pero después la vuelven a detener en el estado de Puebla. Y aquí estas dos causas las llevan en el estado de México por el supuesto delito de robo con violencia. Pero como se imaginarán, como les contaba de antecedente, pues ella y toda la organización comunitaria practicaban la liberación de casetas. El objetivo principal era eso, ¿no? ¿Cómo vamos a poder nombrar a Kenia bajo estos delitos o supuestos delitos de ataques a las vías generales de comunicación? Y esa es la situación actual en la que se encuentra Kenia. Kenia está enfrentando 10 causas penales en su contra, y es como lo hemos señalado, ¿no? No es una, no es dos, no son 3, son 10 causas penales en su contra, donde desafortunadamente en 2 de ellas ya fue sentenciada a cumplir más de 20 años en prisión en el estado de México. Ok, muchísimas gracias, Carla. Gracias por ese panorama que nos hace
la compañera Kenia y el compañero Arnulfo también. Me parece que pues este tema de los presos políticos a nivel nacional es un tema con el mismo patrón, ¿no? Ocurre el mismo patrón en la mayoría de los casos en donde el Estado utiliza la fuerza pública, ¿no?, para encarcelar a compañeros que tienen esa trayectoria de lucha social, de reivindicar algunos movimientos, ya sea a nivel nacional, a nivel local, en algunas de sus entidades. Y eso solamente nos demuestra que las cosas no han cambiado en el país, ¿no? Hay quienes dicen que de 2018 a la fecha las cosas han cambiado en su mayoría, tanto a nivel nacional y a nivel local, a nivel estados, cuando no es así. O sea, el caso de los compañeros es claro, y yo creo que aparte de ellos debe de haber muchísimos compañeros más que han vivido, han sufrido esta situación, pero bueno, yo lo que les reconozco es que han buscado un espacio para saber organizarse, saber seguir en la lucha y exigir la libertad de estos compañeros, ¿no? En el Estado de México, bueno, uno de los estados históricamente pues reconocidos, ¿no?, por reprimir a los compañeros que luchan, muchísimos años sometidos a un partido político que ha hecho del Estado de México pues una barbarie, ¿no? Me gustaría saber cómo ustedes han manejado la lucha a raíz de esta nueva ley que se ha implementado en el Estado de México con el tema de la amnistía. ¿Cuál ha sido su camino después de que se promulgue esta ley? Compañera Lili. Pues bueno, desde que primero cuando se impulsó la ley y que fue promovida la ley, que quisimos que sí saliera la ley, pues desde ahí fue nuestro comienzo de luchar, ¿no? Primero evidenciando quiénes son las personas que necesitaban de esa ley, que necesitábamos de esa ley. Cuando fabrican un delito en el Estado de México, jamás te lo van a fabricar porque te robaste un chicle, jamás. Te van a fabricar un delito de alto impacto. Un robo con violencia, que ya también se catalogó como un delito de alto impacto, como es en el caso de Kenia, y ya de ahí un secuestro, una extorsión o un homicidio. Entonces dijimos, ¿quiénes son las personas que lo necesitamos? Y mostramos su rostro, su historia, porque estas personas son personas de carne y hueso, que fueron torturadas y que son sobrevivientes, ahora lo asumimos así, como sobrevivientes de tortura, que muchos de ellos no lo logran. Muchas de las desapariciones forzadas comienzan justo con una desaparición forzada, ¿no? O sea, más bien las detenciones arbitrarias llevan a eso, ¿no?, una desaparición forzada. Y entonces dijimos, estas son las personas que necesitamos, y nos dimos a la tarea junto al Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero a hacer los datos duros, de esos que nadie quiere hablar. ¿Cuántas personas son torturadas? Y más o menos son 6 personas, de 10 personas detenidas arbitrariamente, 6 o 9 son torturadas, dependiendo del área del Estado de México. Luego entonces, ¿cuántas de ese universo de 33,000 personas privadas de su libertad en el Estado de México están de manera injusta? Y entonces son más de la mitad, porque 19,500 de ellas están pagando delitos que no cometieron. ¿Qué sectores están pagando los delitos? Y los sectores que pagamos los delitos que cometen otras personas somos los sectores más vulnerables. Una persona que pertenece a un pueblo indígena, una persona que solo por vivir en una colonia popular y por su apariencia es criminalizada, y las personas que tenemos un tono de piel oscuro, moreno, ¿no? Entonces somos las personas que están en la cárcel. Y de ahí entonces les dijimos a la legislatura, necesitamos que como salió la ley de aquí del gobierno federal, que era una ley de amnistía, pues se generara también. Y de hecho la ley de aquí, la general digamos, dice que cada estado debe generar su propia ley de amnistía. Y así es como van haciendo la ley de amnistía en el Estado de México, impulsándola con protestas en las calles, con protestas virtuales, porque desafortunadamente o afortunadamente nos tocó la pandemia, pero nos tomamos ese tiempo de luchar por esa ley. Y fue tan garante, fue tan mucho mejor que la federal, que fue saludada por las Naciones Unidas en México, la ONU-DH, para ser precisos, aquí en México,
porque pues la notaron, que no se fijó en los delitos, sino que fue muy garante para las personas. Ok, perfecto. Entonces ustedes también han buscado ese resquicio que en la ley de amnistía a nivel local pues ha permitido, ¿no?, buscar un espacio para liberar a estos compañeros. En relación al Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, me gustaría saber cómo nos ha venido acompañando, compañerita Carla. Sí, bueno, principalmente, como menciona Lady, es eso, las mesas de diálogo, ¿no? Abrir ese espacio en un espacio que parece que está siempre cerrado, que es lo legislativo, ¿no? Desde ahí impulsarlo y que después se cumpla. Entonces, bien lo menciona Lady, ¿no? Estamos luchando en contra de un sistema racista, un sistema que discrimina y que también vulnera, ¿no? Si de por sí ya vivir en libertad resulta complicado, bueno, cuando una persona es de tez morena, cuando una persona es económicamente de un salario promedio, por nombrarlo así, son las personas que son señaladas y que son como el objetivo principal para formar parte del sistema penal. De eso está compuesto el sistema penal, y lo nombro desde aquí porque es importante pensar que el sistema penal no solamente es castigar y hasta ahí se limita, ¿no? O castigar a quien realmente se lo merece, sino que más bien estamos pensando que el sistema penal es un sistema que le funciona a los otros sistemas para poder tener el control en la sociedad, ¿no? Y justo una forma de mantener el control y el castigo de si tú te movilizas, ¿no? Por ejemplo, caso Kenny Hernández, o si tú, por el simple hecho de existir, ¿no?, de ser moreno, haces algo al respecto, bueno, pues tu castigo será el sistema penal, ¿no? Tu castigo será privarte de la libertad. Y es por eso que la ley de amnistía lo vemos como una puerta, una alternativa a que se solucionen estas problemáticas, ¿no? A que se dé realmente una impartición de justicia. Y sí, nosotras velamos por una justicia social con enfoque de derechos humanos. Por eso retomar lo que dice Lady, ¿no? Es importante destacar que los injustamente presos y las presas y presos políticos han sufrido de detenciones arbitrarias, de tortura, de criminalización, ya sea por su color de piel o por la forma en que decían y hacían las cosas, ¿no? Entonces, la ley de amnistía la vemos como una puerta a que las compañeras y los compañeros puedan ser liberados, ¿no? Y que claro, también ahorita la apuesta está en que no solamente tiene que ver con un solo poder, ¿no? Por ejemplo, el legislativo, también está en la cuestión de cómo se imparte la justicia, que entonces ahí incluye al judicial. Y en la cuestión de gobierno estamos ahorita también en un contexto de apostar, ¿no? Estamos apostando a el diálogo. Nosotros nada más lo que queremos es una mesa de diálogo, lo que, como diría el compañero Antonio Lara, ¿no? Lo que estamos nosotras apostando es algo sencillo que se dio en el 68, una mesa de diálogo. Entonces, desde ahí nosotras estamos haciendo este llamado a que las autoridades no sean omisas, no sigan violando más derechos humanos y que se abra esta posibilidad de construir no solamente el diálogo y ya, ¿no?, sino acciones que busquen justo la liberación de personas injustamente presas y de presas y presos políticos en el Estado de México. Ok, perfecto. Creo que sí, como bien lo dices, me parece que la ley de amnistía en el Estado de México es un resquicio que ustedes pueden aprovechar para buscar la justicia que tanto están exigiendo desde hace varios tiempo. Creo que lo importante también no es doblegarse y seguir en la lucha. Creo que es la única herramienta que nos puede encaminar, ¿no?, a nuestros objetivos, en este caso pues, a buscar la liberación de los compañeros presos políticos. Es un tema interesante el que nos están platicando las compañeras. Vamos a hacer una pequeña pausa y bueno, en un momento regresamos a su programa, Las Batallas, del colectivo de jóvenes de la Nueva Central de Trabajadores. Muy buenas tardes, somos las mujeres mazatecas desde la glorieta de las mujeres que luchan en la Ciudad de México. Somos originarias de Los Ochitlán de Flores Magón. Agradecemos a la radio del Sindicato de Electricistas este espacio
queremos dar a conocer que tenemos 9 años de buscar la libertad de nuestros compañeros injustamente presos, reconocidos por el gobierno federal como presos políticos desde 2018, porque son inocentes. Se baila, sí, señor. Se ha demostrado que ellos fueron criminalizados, que se seleccionaron sus nombres por ser activistas, por ser líderes comunitarios, personas con representación comunitaria, que tenían ya una historia de décadas de buscar la libre determinación de nuestro pueblo. Por eso queremos denunciar desde esta glorieta al Estado de Oaxaca, a su gobierno, a su poder judicial, que se han unido desde hace 9 años y que no han cambiado para mantener en prisión a indígenas con tal de favorecer intereses políticos y económicos de los grupos caciquiles. Sentimos mucho que hayan utilizado a una mujer para ponerla al frente de esta fabricación de delitos. Se llama Elisa Cepeda Lagunas. Ella ya usurpó la presidencia, también fue diputada local, ahorita es secretaria de la mujer del gobierno de Salomón Jara. Y todos estos 9 años, esa persona que nos acusa ha ocupado puestos de poder, lo que significa que nosotros hemos marchado en el proceso legal, en la batalla legal, con profunda desigualdad, con total desigualdad. Hacemos un llamado fuerte contra esta desigualdad. El llamado que hacemos es al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque él dijo que aún las personas de su partido que se condujeran con corrupción iban a ser sancionadas. No puede permitir que Salomón Jara cobije a Elisa Cepeda Lagunas para que con la prisión política de nuestros compañeros indígenas ella siga manteniendo la historia de falsa víctima. No se puede. Ya hemos demostrado que tenemos la verdad. Ya pedimos derecho de escucha a la ONU Mujeres que había cobijado a Elisa. Ya hemos mandado nuestra información a la ONU y a la Comisión Interamericana. Quien quiera sentarse con nosotras le vamos a demostrar que los presos son inocentes. Por eso no es posible que se cobije a una persona que desde ese lugar de poder está gastando el dinero de toda la ciudadanía para seguir manteniendo en prisión secuestrados a nuestros compañeros y para querer detener a los que todavía están libres y cuyas órdenes de aprehensión ya fueron catalogadas como violatorias. ¡Basta! Exigimos atención urgente a las familias de los Xochitlán. Bueno, ¿qué tal, compañeros? Regresamos a su programa Las Batallas. Como lo habíamos mencionado en el bloque anterior, estamos platicando con la compañera Lili Plácido y la compañera Carla Galicia respecto al tema de presos políticos en el Estado de México y su colectivo Haz Valer Mi Libertad. En este bloque vamos a platicar sobre el tema de la tortura que le realizan a los compañeros presos y a los compañeros activistas en la entidad mexiquense. Compañeras, no sé si me podrían platicar un poco respecto a esto. Sí, claro. Bueno, pues decirles que la tortura en el Estado de México es sistemática y recurrente. Y que Alfredo del Mazo sacó en su eslogan de campaña y de todo lo que fue su gobierno una frase fuerte y con todo. Pues la tortura fue fuerte y con todo. A nuestros familiares los torturaron brutalmente de muchas formas, físicas y psicológicas. Y hasta ahorita en la fecha siguen siendo torturados todo el tiempo. Todo el tiempo trasladados a penales federales, donde pues es un penal de máxima seguridad, y al decir de máxima seguridad también las medidas, las restricciones son pues las máximas que puede haber, con filtros hasta unos 20 filtros para poder pasar, con un uniforme que no tiene su nombre, que tiene un número, y así han sido tratados. Sus camisolas, y vas a sonar fuerte, pero esa es la realidad en la cárcel. Hasta en los calzones tienen el número. En los zapatos, sus zapatos tienen una marca que es el número que ocupan, el número de expediente. Entonces eso lo colocan y también es una forma de revictimizarlos todo el tiempo, de quitarles su personalidad, de decirles que ellos no son nadie y no son nada. Entonces la tortura que manejan en el Estado de México es muy brutal, a tal medida que cuando tú hablas con tu familiar, y eso me pasó con Daniel, que es mi hermano, Daniel Plácido, que en una ocasión no me había quemado, pero tenía como unas formitas ahí que me coloqué, un labial que me probé,
Y me dijo, ¿qué te pasó? ¿Quién te quemó? Y yo, sí, de nadie no me pasó. Y cuando le tomé las manos para que se calmara, sus manos estaban sudadas. Entonces yo no sé hasta ahorita hasta qué grado mi hermano fue torturado. Pero de que se opera la tortura en el Estado de México, se opera. Y la mayoría de las personas que están en el colectivo, que pertenecen a nuestro colectivo Haz Valer Mi Libertad, fueron torturadas de muchas formas. Y cuando nosotros leímos sus historias fue tan difícil que terminábamos llorando porque te reflejas en esas historias y dices, a lo mejor a mi hermano por no atreverse a contarme lo que le pasó, no me lo ha dicho. Pero hombres que fueron violados, sexualmente abusados, que les hicieron cavar su propia tumba y le dijeron, si no confiesas aquí te vas a quedar. De decirles que van a abusar de su esposa frente a ellos si no confiesan el delito que les están imputando y de decir que ellos fueron quienes lo cometieron, de decirles que van a desaparecer a sus hijos y no saben dónde van a quedar para que se les quite. Entonces, todas esas series de torturas, de golpes que les dan, y como siempre lo hemos dicho aquí en Haz Valer Mi Libertad, a veces la tortura real no se mira, pero está ahí. Porque las autoridades, o más bien ni siquiera deberían ser autoridades, llamarlos ministeriales o agentes ministeriales, ellos saben cómo torturar a una persona. De modo que la tortura en el rostro no se mira. Y eso es lo más grave, la tortura invisible que han dejado en nuestros familiares y que siguen operando en los centros federales o en los centros estatales, donde no se castiga. La cárcel jamás va a castigar el delito, jamás. Castiga la pobreza, castiga la ignorancia, pero jamás va a castigar el delito. Castiga a quienes piensan diferente, a quienes exponen una causa. Y también otra tortura muy fuerte es la que nos hacen a nosotros los familiares todo el tiempo, trasladando a nuestros familiares, y también cuando no llegan las llamadas, cuando no sabemos cómo están. Esa también es una tortura. Sí, claro. Entonces ese es el tipo de tortura. Y bueno, Carlita. Sí, digo también, por ejemplo, en el caso particular de Kenia Hernández, no es caso particular, ¿no? Pero lo nombro desde acá porque ella está ahorita privada de la libertad en un penal de máxima seguridad, y entre lo bueno y lo malo, organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, pudieron documentar condiciones carcelarias de este Centro de Readaptación Federal Femenil. Y bueno, justo lo que se documenta es eso, ¿no? Que, por ejemplo, también en la condición en la que se les ofrece el alimento, esa es otra forma de tortura, ¿no? Si el alimento ya está podrido o está en mal estado, esa es una forma también de mandar un mensaje y de castigarlos y castigarlas dentro de los centros penales. Entonces, el término de tortura hay que tenerlo presente no solamente como una cuestión internacional, ¿no? O que está reconocido de un sentido internacional y desde los derechos humanos, sino más bien hay que mencionarlo como que son acciones que se siguen cometiendo para seguir violando derechos humanos, pero sobre todo para seguir vulnerando y castigando a las personas que viven estos actos inhumanos, ¿no? Por eso de ahí también la palabra de lo inhumano. Y claro que sin duda en los centros penales sigue vigente, ¿no? Son otras formas en el cómo se practican, pero están vigentes. Y entonces podríamos nombrar que existe tortura física, ¿no? Como lo menciona Lady, en el momento en que los detienen y los golpean, incluso les ponen bolsas y los asfixian, y hasta otro momento en el que también es una tortura psicológica, ¿no? Y que esta tortura ya no solamente se limita a la persona privada de la libertad o a los injustamente presos y presas y presos políticos, como ahorita desde acá los estamos nombrando, sino que también a los familiares, ¿no? Por ejemplo, esto que comenta Lady es tortura psicológica, porque te afecta emocionalmente, y eso es algo que no se ve, ¿no? Eso es algo que obviamente el Estado va a decir, yo no lo torturé porque ¿cómo vas a poder documentarme de que eso te hace sentir vulnerable o de que eso te hace sentir mal, triste, depresivo?
Pero incluso, y les invitamos también desde acá, tenemos varios informes desde el Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero, en el que también se documenta este tipo de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Y que también los nombramos que deben de ser importante que el Estado también lo reconozca, ¿no? Que también se cometieron estas violaciones porque es por eso que están privados de la libertad, ¿no? Y que no podemos, o más bien no se ha logrado alcanzar su libertad hasta el momento. Y en este sentido también es importante mencionar que es otra forma de castigo, de mantenerlos bajo los lineamientos que se viven dentro de los penales, ¿no? Y claro que si ven que si tu familia, ¿no? Por ejemplo, protesta afuera, o que por ejemplo eres una persona defensora de derechos humanos y que estás dentro de los penales todavía exigiendo mejores condiciones carcelarias, pues tu castigo va a ser la tortura. Y tenemos que erradicar con ello, ¿no? Por eso desde acá procuramos nombrarlo, procuramos sostener que sí existe tortura, no solamente en el Estado de México, sino también en muchos otros estados, ¿no? Y creo que en este momento podríamos también ahorita nombrarles, está el caso de las compañeras de El Osochitlán, de Carmen Magra, de Fidencio Aldama. Somos muchas y muchos que tenemos a familiares injustamente presos y presas y presos políticos, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Invitarles que también si gustan conocer un poco más sobre qué situaciones se han atravesado con estas condiciones de tortura, pues que puedan revisar los informes. Sí, claro. Pues es un tema muy complicado el que ustedes nos comentan, pero creo que conocido por todos en el ambiente del movimiento social, ¿no? Creo que desde siempre el Estado ha buscado esas formas de reprimir a luchadores sociales a nivel nacional, y pues desde épocas del 68 más atrás, ¿no? La forma del viejo régimen priista, y que se quedó para siempre, ¿no? En donde el Estado reprime y tortura a los luchadores sociales en el país. Me parece que debería de cambiar, y no queda más que la lucha y la acción para cambiar este tipo de cosas. Hablando de eso, me gustaría que nos comentaran cuáles son las acciones que ustedes han tomado en estos meses y cuáles son las acciones a futuro frente a este tema. Sí, bueno, pues en el colectivo Haz Valer Mi Libertad es eso, lo que hemos tenido muchas acciones, y creo que la injusticia despertó en nosotras y en nosotros la creatividad. La creatividad de cómo vamos a impactar a una persona que no sabe nada de la prisión, porque lo que sabemos de la prisión antes de vivirla es lo que vemos en la televisión, lo que nos muestra el cine americano, y que nos dice que todo es color de rosa en una prisión, y tienen su comida y tienen su uniforme, y el gobierno paga todo menos nosotros. Pero eso es mentira. La cárcel no la paga el gobierno, no la pagas tú con tus impuestos, la pagamos nosotros que vivimos la prisión injusta. Nosotros tenemos que llevar algo que se denomina el barco, que es llevarle usos de aseo personal, el jabón, el cepillo de dientes, la pasta de dientes, el estropajo, su ropa. En un centro penal, en un centro federal, sí les dan su ropa, sí les dan comida. También de baja calidad, como bien lo dijo Carlita, comida echada a perder, el pollo a la ministerial, que es un pollo golpeado totalmente, y que eso tienen que comer nuestros familiares, y eso cuando bien les va, ¿no? Entonces, pues eso que nosotros vivimos, queríamos que la sociedad lo comprendiera, desde viéndolo. Y entonces nuestras acciones han sido muy visuales, desde hacer una mojada, así mega mojada por la libertad le llamamos nosotros, donde en el palacio, donde antes la plancha del Zócalo era totalmente lisa, en Toluca, y ahí lo ocupamos para que la gente viera cómo es que los bañan a las horas de la noche. Esa acción fue muy en ese tono eso también es tortura. Sacar a una persona a las 3 de la mañana a un patio, llueva, truene o como esté la noche o el día, desnudarlo frente a todos y ocupar torturas fuertes contra ellos, ¿no? Hicimos una luz por la libertad, que fue llenar prácticamente la calle de Bravo, que es la calle ahí en el centro de Toluca, frente al gobierno, frente al Poder Judicial,
y poner todo eso de veladoras, y cada veladora, cada vela que llevamos y llevaron las compañeras representó a un injustamente preso. Llegamos a raparnos frente al Poder Judicial del Estado de México en un acto de resistencia y de dignidad y de exigencia de libertad, y también frente a la Suprema Corte de Justicia de aquí de la Nación. También nos rapamos. Otro de los actos que hemos hecho y que ha sido muy marcado y que fue reciente fue protestar frente a la CODEM, porque la CODEM no me defiende, ni me representa, ni nunca ha ni siquiera defendido los pronunciamientos que ella misma emitió, que lo sacó bajo sus reglamentos, bajo sus estatutos. No, nosotros no fuimos y le impusimos, los va a sacar así, no, ella nos dijo, preséntenme todo lo que dicen que tienen de pruebas, y lo presentamos, y así emitieron los 23 pronunciamientos que dan cuenta de las violaciones graves a los derechos humanos. Y entonces, en lugar de recibirnos la licenciada Mirna García Morón, pues como defensora y representante de esa Casa de la Dignidad, que así la llama ella, pues nos echó a todo un contingente de granaderos, y lo que hicimos fue quitarnos la playera y protestar frente a esa situación. Ese es uno de los actos más emblemáticos que tenemos, porque justo fue frente a granaderos, ¿no? Hombres, porque ni siquiera nos mandan mujeres, nos mandan hombres, y la mayoría del colectivo son mujeres. Entonces dijimos, ya basta, ¿no? Porque estamos frente a una Casa de la Dignidad que pisotea la dignidad de las mujeres. Sí. Y entonces en ese acto nos quitamos la playera y nos quedamos así, pues con el brazo. Otros actos han sido una huelga de hambre de 19 días frente al Palacio de Gobierno de Alfredo del Mazo, al cual nunca le importó. Y ahorita estamos en un plantón ya con 23 días cumplidos, 24 días cumplidos, ¿no? ¿Qué días? 26 días cumplidos, porque iniciamos el 1 de junio y hasta ahorita Alfredo del Mazo pues simplemente no ha salido a darnos oídos sordos. Oídos sordos, pero yo lo digo aquí, a nosotros no nos vale, y mientras a más personas no les valga, nosotros seguiremos exigiendo algo que es muy sencillo de hacer, un diálogo, lo que estamos haciendo aquí, no cuesta nada. Entonces le decimos a Alfredo que nos reciba, que nos atienda, así como él se sienta con los padres, los sacerdotes, los obispos. Entonces entiendo que es un hombre que tiene fe, y si tiene fe, sabe de lo que es justo y de lo que es injusto, y justo es que nos reciba y nos atienda. Se ha sentado con empresarios, y entonces también a ellos le dan dinero, y porque le dan dinero se sienta con ellos. Entonces también el llamado es a que se siente con nosotras, las mujeres que defendemos la libertad y defendemos a los inocentes. Y esas han sido nuestras acciones. Sí, me parece que acciones contundentes y simbólicas para exigir la libertad de estos compañeros en el Estado de México. Creo que no hay otra más que seguir con esa lucha, con esas acciones. En el caso de Kenia, Carla, no sé si nos podrías comentar qué acciones ha habido. Sí, claro, el caso de Kenia es todavía un poco más complejo quizá, porque tocó intereses empresariales, y justo la última, nosotras también nombramos que la investigación y la documentación es otra herramienta para seguir evidenciando que existen violaciones a los derechos humanos. Y una de esas acciones fue el reportaje que salió en Power, que sacó en Power sobre las redes de criminalización que están hacia Kenia Hernández, pero que tienen relación con Julio Scherer, que Julio fue el exconsejero jurídico de la actual presidencia, y por lo cual también es como toda una situación que engloba intereses, no solamente políticos, sino también económicos. Y es como volver a refrescar la memoria para solamente recordarles que cuando Kenia y la organización comunitaria tomaban como protesta social la liberación de casetas, claro que tocaban intereses particulares, como fue la cuestión de las concesionarias que tienen a manos las casetas que se encuentran en diferentes estados de la República, pero principalmente, y aquí sí lo hacemos muy enfático, con la empresa Aliática, que antes era OHL México y ahora es Aliática, y con Coconut, que estas empresas son las que administran y gestionan casetas
que están específicamente ubicadas en el Estado de México. Y entonces nosotras estamos apostando a que, bueno, si Kenia fue primero privada de la libertad por estas 2 fabricaciones de delitos de robo con violencia en el Estado de México, entonces el objetivo está en el Estado de México, ¿no? Los intereses están en el Estado de México. ¿Y cómo es que Julio tiene relación con Aliática y Coconal? Muchos es la cuestión que traemos, ¿no? Yo les invito a que puedan revisarlo, a que puedan revisar una investigación, es demasiado amplia. Yo ahorita solamente diré en resumen cómo es que se relacionan. Aliática acusa a Kenia en la primera causa penal por por robo con violencia y es liberada, ¿no? Puede llevar su proceso en libertad, pero la vuelven a detener y ahora esta causa es por parte de Coconal, ¿no? Por la empresa Coconal. Entonces lo que nosotras sostenemos es que justo estas 2 empresas, claro que tienen relación en tener privada de la libertad a la defensora Kenia Hernández, ¿no? No solamente Capufe, como le hemos sostenido, porque también es la supuestamente la víctima, pero claro que Capufe está como poniéndose ante los intereses de estas empresas, ¿no? Y la relación que existe es que Julio conoce íntimamente y ha tenido relaciones con estas empresas, ¿no? A partir, por ejemplo, de, ¿cómo le llaman estos? Se me fue el nombre, pero que son de abogados, ¿cómo se llama? Ajá, como bufetes de abogados, vamos a nombrarlo ahorita así, que están relacionados con el acompañamiento a estas empresas, tanto Aliática como Coconal, ¿no? Entonces, por eso les reitero que es una investigación muy amplia, lo cual es importante que lo puedan revisar. Y entonces no solamente decimos que está relacionado con este sentido, sino también en el aspecto del poder judicial, ¿no? Relata el reportaje que también el fiscal, que es el que sentencia a Kenia, y que no le importaron las pruebas que se presentaron a favor de Kenia para mostrar su inocencia, las desechó. Él también está relacionado con todas estas redes que tiene Julio, ¿no? Y es a partir de uno de sus secretarios, la verdad es que no recuerdo el nombre, que justo el fiscal puede tener relación con intereses que pueda presentar Julio, ¿no? Como figura representativa. Es muy importante mencionarlo porque lo que nosotras nombramos desde acá es que la prisión de Kenia no es una situación como puede suceder con las compañeras y los compañeros, ¿no? Que los encontraron en las calles y los detuvieron. No, el caso de Kenia fue planeado. El caso de Kenia sí tiene que ver con un interés político, ¿no? También es importante como recordar que cuando detienen a Kenia, que es en el 2019, se viene la reforma al artículo 533 de la Ley de Vías Generales a la Comunicación, que ya señala que cualquier persona que, pues sí, que obstaculice el tránsito, por nombrarlo así, será acreedora de... sí, de por sí ya existía, ¿no? Sí, claro. Pero ahora ya es como ahora ya se amplió el periodo, ahora ya sí puedes ser detenido y sin decir que fue por protesta social, ¿no? El derecho a la protesta social no es tomado en cuenta en esta reforma de este artículo. Entonces, esa es como la acción que ahorita vamos a impulsar, vamos a ver a qué otros espacios podemos llegar. Principalmente nuestra intención es que se vuelva a colocar en la mañanera, porque a finales del año pasado, un compañero periodista colocó el tema de Kenia relacionándolo con Aliática y el presidente nos mandó a que pudiéramos tratar la situación con Rosa Isela, ¿no? Y hemos esperado desde diciembre hasta ahora esa reunión con el equipo. Y queremos eso, poder sentarnos, platicarlo y que también pueda estar Capufe, ¿no? Porque Capufe es quien tiene ahí también privada de la libertad a Kenia. Nosotras sabemos que también quizás sea un tema de seguridad y que por eso lo mandaron con Rosa Isela, pero también consideramos que sería bueno que también esté esta otra figura que es Capufe, ¿no? Y claro que el gobierno tiene las facultades para poder decirle que necesita también estar en esta mesa de diálogo. Entonces, vamos a impulsar ahorita este tipo de campañas. También pues les invitamos a que puedan revisar el informe, porque esa información
que creemos no solamente es en el caso de Kenia, sino que debería de importarnos a todas y a todos este tema tan caótico que tiene que ver las relaciones políticas con empresas privadas, ¿no? Sí, claro. ¿Nos podría repetir en dónde se encuentra ese informe? Ajá, está en la plataforma de Empower, ahí la van a encontrar. La verdad es que ahorita no recuerdo cómo fue el título, pero mencionan como el Delfina, o bien el cambio de Delfina, por lo que debería de tomar en cuenta el caso que está con Aliática, ¿no? Algo así menciona el título, pero igual digo, en las redes sociales de Libertad para Kenia ya se encuentra la información también ahí arriba para que puedan consultar. Ok, sí, creo que es muy interesante lo que mencionas, ya que deja entrever también este tipo de cosas los intereses, ¿no?, de algunos personajes que hoy en día están en el gobierno de una supuesta transformación, pero que se parecen mucho a nosotros, ¿no?, en donde hay relaciones de poder y de intereses que pues, las tienen los otros partidos de los otros colores. Hablando del tema de Delfina, ustedes con los compañeros del Estado de México, ¿qué perspectiva tienen frente al nuevo gobierno y a la posible relación que se pueda dar o no en el Estado de México? Bueno, desde nosotros, desde Haz Valer Mi Libertad y todos los colectivos que luchamos por la libertad, al menos nuestra posición es, cierto, le vamos a dar un como voto de confianza, ¿no? Tampoco podemos culparla de algo que hizo un régimen por más de 94 años, es que 96 casi. Entonces, no vamos a hacer eso, sino que estamos dando esa apertura, ese espacio que ella también nos pueda atender, porque a lo mejor el gobernador Alfredo del Mazo, pues como es hombre, no entiende el dolor de una mujer, de una madre, pero Delfina sí puede entendernos a nosotras, sí puede al menos sentir lo que puede sentir su mamá o ella misma como hermana si le hicieran algo como lo que nos han hecho a nosotras. Entonces, en ese sentido va de poder generar ese espacio de diálogo también, y de que ella ahorita también incluso aprovechar este espacio para que ella pueda hacer sus buenos oficios ahí con Alfredo y le diga, no, pues atiéndele eso, que nos pueda atender, que pueda hacer ese enlace entre nosotros y Alfredo, son mujeres que te están pidiendo un diálogo, ¿no? Entonces, con la maestra Delfina está ese posicionamiento desde nosotros, ese acercamiento, pues que pueda ser respetuoso, que pueda ser real, porque ahorita no lo vemos, al menos con Alfredo nunca lo vimos, y con ella esperemos pues que no sea la misma situación, que sí sea eso, que sí pueda haber esa empatía, esa solidaridad y esa sororidad, porque es lo que necesitamos nosotras, de ser escuchadas. Ese sería ahorita nuestro primer punto, ¿no? Y el otro es que también estamos firmes en el que gobierne quien gobierne, pues los derechos se van a seguir defendiendo, porque bien decimos la tortura es un crimen de lesa humanidad. Entonces ese sí no tiene perdón, ¿no? No tiene perdón porque, o sea, eso habla de una persona que goza de sufrir con el sufrir, goza más bien viendo sufrir a otro ser humano. Entonces, nosotros estamos en esa posición del fin. Ok, sí. Pues como lo comentan, creo que están abiertos al diálogo y eso es lo que están buscando, ¿no? Tanto en el tema de los compañeros del Estado de México y en el tema de la compañera Kenia. Me comentabas que hasta el momento no ha habido respuesta del equipo de trabajo de la Secretaría de Seguridad, Rosa Isela, para una posible reunión. Y si en estos meses no existe esa reunión, ¿qué acciones harían ustedes en el caso de Kenia? Sí, claro, principalmente seguir evidenciando, ¿no? Seguir nombrándolo. Es importante mencionar que tanto con el caso de Kenia como con los compañeros y las compañeras de los injustamente presos, no nos vamos a quedar solamente en nuestras tierras, ¿no? Por nombrarlas así geográficamente. Tenemos conocimiento y tenemos las capacidades para poder seguir tejiendo redes de acompañamiento internacionales. Entonces apostamos a eso, ¿no? Kenia está privada de la libertad y los injustamente presos están privados de la libertad en México, y por eso estamos optando por el diálogo directo con las autoridades que tienen las funciones y la capacidad para poder llegar a soluciones.
de liberación principalmente. Ya después también veremos el tema de justicia. Pero lo primero que queremos es verles libres. Pero también no nos vamos a limitar solamente a eso, ¿no? Y creo que el caso de Kenia ha sido también un referente a decir que no solamente es una cuestión nacional, sino que también puede escalar a lo internacional. Ya varias relatorías de la ONU se pronunciaron a favor de su libertad, haciendo también un llamado al gobierno actual para que tome en consideración que se están violando derechos a Kenia, ¿no? Sus derechos humanos. Entonces, solamente este ha sido como el primer escalón para que nosotras sigamos impulsando otros espacios de diálogo y de comunicación, no solamente nacional, sino también internacional. Y justo también, digo, el cambio de administración, y podríamos decirlo incluso del sistema en el Estado de México, con el cambio que viene con Delfina, también es una oportunidad de que podamos nosotras hacerle llegar la información de cómo fue Kenia detenida arbitrariamente en el Estado de México y cómo fue que se le fabricó los delitos en el Estado de México y cómo fue que es sentenciada en el Estado de México, ¿no? Y con esto, pues nosotras también buscar como el diálogo directo con Delfina, ver de qué forma podemos abrir otros espacios de comunicación. Y eso, también nosotras apostamos a que el cambio debe también de venir de raíz, ¿no? Y algo que también ha sostenido mucho a este otro partido es la movilización social, ¿no? Entonces, que también exista esta apertura. Sabemos que estamos en un contexto en el que se abre la apertura a privados, pero que lo social no quede de lado, ¿no? Que también se abran espacios para el diálogo con quienes realmente padecemos todas las consecuencias de malas decisiones, ¿no? Entonces, principalmente nos gustaría, porque no solamente lo hablo desde quienes acompañamos a Kenia, sino incluso diputadas y diputados federales ya crearon una red de acompañamiento para Kenia y también van a ver la forma en que se abran otros espacios, ¿no? Pero lo sostengo de nuevo, no nos vamos a quedar calladas, ¿no? Sentadas sin hacer nada, al contrario, vamos a seguir viendo qué otras alternativas existen y si estas otras alternativas son internacionales, pues vamos a apostar también a ese lado. Excelente lo que comentas, Carla. Pues creo que sí, no queda más que la lucha en las calles, tejer alianzas con otras organizaciones hermanas en lo nacional y en lo internacional. Creo que solo así se puede hacer caso, ¿no?, a las demandas justas de los ciudadanos y de los movimientos a nivel nacional y local. No sé si quieren agregar algo más respecto a esto. Pues yo solo agradecerle a Carlita y a ti por el espacio, porque realmente esto, como siempre lo he dicho, cualquier espacio que nos den, no solamente es mi voz, sino es la voz de los inocentes que claman por justicia y por libertad. Y llamar a la conciencia de todos y de todas quienes hoy nos escuchan, a que hoy nos tocó a nosotras vivir esto. Pero realmente tú puedes ir pasando por la calle y tu hijo puede ser detenido arbitrariamente. Y solamente hasta que lo vives comprendes el dolor de la cárcel, el suplicio de una madre y de un padre a quienes le quitan a su hijo, de hijos que han crecido sin padres por culpa de la injusticia y por culpa de los poderes, porque eso no lo miran. Pero pues eso, agradecerles mucho y que esta voz se extienda mucho más a muchos más rincones y donde sepan que los inocentes están en las cárceles, no están en las calles, están en la cárcel. Carla, ¿algo más que quieras agregar? Sí, bueno, principalmente también agradecer que podamos escucharnos y compartir palabra por estos problemas tan referenciales, ¿no? Que al final, si a una nos da miedo desaparecer o que nos maten, también da miedo caer en el sistema penal, ¿no? Entonces hay muchas formas de castigo y una de ellas es esto que les estamos compartiendo, y por lo mismo les invitamos a que puedan seguir las redes sociales también de Haz Valer Mi Libertad, que igual digo, ahorita te paso la palabra para que puedas hacer esta invitación, pero sobre todo a que puedan nombrarlo, ¿no? Decir quiénes son los injustamente presos, quiénes son las madres
hermanas e hijas de Haz Valer Mi Libertad. ¿Quién es Kenia Hernández, no? Kenia Hernández es ella, y la pusimos acá de fondo porque siempre la traemos presente con nosotras cuando hablamos de su caso, porque no queremos tampoco que solamente el reconocimiento se quede en nuestras voces, ¿no? Que se sepa que existe Kenia y que está ahorita presa, ¿no? Les invitamos a que puedan seguir Facebook, Twitter e Instagram de Libertad para Kenia, así lo van a encontrar, Libertad para Kenia. Ahí siempre subimos información sobre las acciones que vienen, sobre actualizaciones también sobre cómo se encuentra Kenia estando privada de la libertad, ¿no? Sobre todo lo que se venga a dar por su liberación. Y esto, que puedan nombrarlo en sus diferentes espacios, incluso con su familia o amigos o amigas, que puedan mencionar quién es Kenia Hernández y quién es Haz Valer Mi Libertad. Bueno, pues síganos también, ya como dijo Carlita, así estamos tal cual, Haz Valer Mi Libertad, estamos en Facebook, Twitter, y bueno, son nuestras redes que más ocupamos, estamos en todas, pero son las que más usamos. También pueden, por favor, seguir a la página del Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero, que es quien nos ha acompañado a lo largo de esta lucha, de manera jurídica, de manera psicosocial también. Entonces nos ha dado este acompañamiento y les invitamos que ahí se enteren de las acciones que estaremos llevando a cabo, de toda la evolución del plantón en el que ahorita estamos, y que no nos vamos a rendir. Ante la injusticia no nos vamos a callar, y que ya nos han matado muchas veces, pero que seguiremos el pie de lucha porque somos inocentes y porque los inocentes deben estar en la calle, no en la cárcel. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, agradecer a las compañeras Miguel y Carla por habernos acompañado el día de hoy. De nuestra parte, toda la solidaridad y respaldo en cada una de las acciones que hagan en el futuro inmediato, y agradecerles a ustedes por escucharnos. Pueden seguirnos igual en nuestras redes sociales, Colectivo de Jóvenes de la Nueva Central de Trabajadores, y esperamos encontrarnos en el próximo programa de Las Batallas a través de Radio SME. Muchísimas gracias, compañeros, y buena tarde. Organizando y trabajando para un mejor futuro. Jóvenes de la Nueva Central de Trabajadores.